Ahorita que veamos los temas me van a entender un poco más. El día de hoy vamos a tratar de abarcar todo lo que se refiere a ventas, toda la estructura y algunos insights, algunos tips, algunas cosas que puedan aplicar desde ya. Es importante, como les comentaba, tengan a mano papel y lápiz, pluma o algo donde tomar notas porque van a necesitarlo. Estos son los fundamentos. Recuerden, son los pilares. A partir de aquí vamos a construir. Y si tienen alguna duda, necesito que la apunten para que en el momento en que sea la disipación de dudas podamos entrar directamente y ahí las anoten. Entonces, vamos a esperar solamente 3 minutitos más y arrancamos. Uno de los factores fundamentales de todo vendedor es que tiene que estar a tiempo. De hecho, tienes que llegar un poco antes. Felicidades a todos los que llegaron antes, porque quiere decir que ya tienen mucho ganado. Un vendedor que llega tarde siempre tiene un 30% menos de posibilidades de ganar la venta. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso muy valioso y muy escaso en la actualidad. Nuestros clientes tienen un tiempo muy limitado y cuando nos dan tiempo a nosotros, si nosotros llegamos tarde, ya su proceso mental hace que no nos escuchen tan bien como llegar antes. Es preferible llegar antes, esperar un poco para que nos reciban y siempre cuando tú haces lo que se llama el lobby con tu cliente, principalmente cuando tú vas a buscarlo, tienes que ser muy observador. El tiempo que tú utilizas extra por haber llegado antes a una reunión se utiliza en observar las instalaciones, en conversar con la gente para obtener información valiosa que después vas a utilizar. Muchas de las empresas, principalmente cuando vas a visitar empresas, tienen misión, visión, valores. Eso es una identidad de empresa, que aunque a lo mejor la persona en específico no comulga 100% con eso, sí está dentro de ese círculo y le va a ayudar muchísimo a él a hacer su estructura mental, porque así funciona la empresa. También te puedes tomar el tiempo. Muchas empresas te piden que te registres para la entrada. Y cuando llegas antes, te puedes tomar el tiempo de verificar quién ha ido. Y ahí te puedes dar cuenta si ha venido tu competencia, si hay otro jugador que vino antes o algunos días con una semana, 2 semanas de anticipación, etc. Es algo valiosísimo llegar un poco antes. También te prepara mentalmente. Llegar corriendo a una cita te pone en un estado mental muy acelerado. Y cuando estás en un estado mental muy acelerado, no piensas fríamente y cometes más errores. Principalmente te cuesta mucho más trabajo dominar tu lenguaje corporal, que es algo súper importante en la cuestión de ventas. Vamos a verlo también el día de hoy. También es importante que, como lo habíamos platicado en alguno de los videos de los que siguen mi contenido, les agradezco mucho por seguirlo, es que tienes que ponerte en el estado mental correcto. ¿Qué es el estado mental correcto? Hay algunas técnicas para anclar los éxitos para que tú los traigas y entres confiado, asertivo. El cliente huele, percibe, siente tu estado. Si te ve temeroso, si te ve dudativo, automáticamente te va a repeler. Entonces, estos minutitos antes te ayudan para ponerte en el estado correcto justo antes de entrar con tu cliente. Y muchas veces hasta te reciben un poco antes y eso te da la ventaja de obtener más información y poder hacer más efectiva tu venta. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro curso de ventas en forma. Lo primero que les quiero comentar es que hay una empresa que se llama Salesforce. Es uno de los líderes mundiales alrededor del mundo. Es muy conocido porque tiene un CRM. CRM es un Customer Relationship Manager. Es un software que te ayuda a controlar, manejar y gestionar toda la relación que hay con tus clientes. Ellos hacen constantemente encuestas y estudios porque tienen mucha información y al día de hoy es un referente en lo que se refiere
a ventas. Ellos hicieron una encuesta que se vinculó con un estudio y descubrieron que el 95, escuchen bien, 95% de los compradores eligen comprar al vendedor que les da mayor información para que ellos puedan transitar mucho más fácil por el proceso de venta. Esto es importantísimo porque nos pone en una situación en la cual la preparación realmente tiene un fruto. 95%. Quiero que se queden con ese dato en la cabeza. Pero antes de irnos mucho más al fondo, empecemos por el principio. Ustedes están aquí y pidieron un curso de ventas, pero ¿se han cuestionado? Espero que sí. ¿Qué son ventas? Convengamos, cada quien podría tener su propia definición. Ventas, per se, si vamos a la Real Academia de la Lengua, a su diccionario, es el plural de vender. Y vender es el plural de venta. Ventas es el plural de venta y venta es la acción de vender. ¿Pero qué es vender? Vender tiene 3 definiciones fundamentales. Pues me voy a permitir leérselas. La primera es traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee. Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad que se posee. Esto nos da un valor fundamental de la venta. Es una transacción comercial, independientemente si hay dinero implícito o no hay dinero implícito. La segunda definición que da la Real Academia de la Lengua dicta así: es exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien los quiera comprar. Es exponer u ofrecer al público los géneros de mercancías para los que lo quieran comprar. Se lo repito, para los que lo quieran comprar. Eso es súper interesante y lo vamos a utilizar a continuación. Por último, la tercera definición que nos da la Real Academia de la Lengua sobre vender dicta: hacer, aparecer u presentar algo a alguien de una manera hábil y persuasiva. Hábil y persuasiva. Cuando nosotros ya nos vamos directamente a entender la parte de la venta, debemos de entender cuál es la finalidad de la venta. Nosotros ya nos dimos cuenta que es un proceso comercial donde vamos a obtener algo, que se tiene que hacer para los que lo quieran comprar y que también debe tener cierta habilidad para persuadir a las personas. Pero vayamos a lo fundamental. Muchos decimos vender, ganar dinero, y están en lo correcto. Pero también hay 3 finalidades fundamentales. Casi siempre el error típico que existe cuando nosotros hablamos de venta es que se piensa que solamente crear nuevos clientes. Y esa es la tercera función de un vendedor. ¿Cuál es la función real? El pilar de la venta es obtener un margen de utilidad, un beneficio. Cuando nosotros hacemos una venta, lo que queremos es tener un beneficio mayor. Entonces, la finalidad número 1 de todo vendedor, de cualquier proceso de venta, es obtener el mayor margen de utilidad posible en esa venta. Si no, solamente lo dejamos ahí, ponemos el precio más bajo, llegan las personas y, como lo dice la definición, lo compran. Pero nosotros lo hacemos para obtener un beneficio. Entonces, quédenselo, márquenselo en la mente, apúntenlo, que el objetivo de la venta es obtener el mayor margen posible de cada venta. El segundo objetivo es que los clientes que ya tenemos continúen comprando y cada vez compren más. Aquí voy a hacer una pequeña acotación. Hay una gran diferencia entre candidato, prospecto y cliente. Cliente es alguien que ya compró, así de sencillo. Si no ha comprado, no es tu cliente. Se convierte en cliente una vez cuando ya te compró. Un prospecto es alguien que tiene la posibilidad real de comprarte. Y un candidato es alguien que posiblemente se interese por tu producto. Un error
común de los vendedores novatos es confundir prospectos con clientes o candidatos con prospectos. Son muy diferentes. A un cliente tú tienes que invertirle per se tu tiempo, tienes que invertirle más energía, tienes que invertirle más atención. ¿Por qué? Porque él ya te compró. Y es comprobadísimo, para que una persona, un prospecto te compre, por lo menos va a exigir 5 contactos, 5 momentos para generar la compra en el proceso más sencillo. Cuando lo vemos desde el punto de vista online, se ha comprobado que muchas veces son de 7 a 9 contactos mínimo. Repito, 7 a 9 contactos mínimo. Tú vas a tener diferentes impactos y dependiendo de eso vas a decidir la compra. Entonces, cuando ya alguien te compró, él ya tiene algo contigo que es fundamental en la venta, que es darte su confianza. Es mucho más fácil que alguien que ya te compró te vuelva a comprar, que alguien que no te ha comprado te compre. Y la tercera finalidad es efectivamente traer nuevos clientes. Convengamos, la mayoría de los cursos, de los libros, de las inducciones, de las mismas presentaciones, rondan alrededor una y otra vez de conseguir nuevos clientes. Y siempre dejan de lado los clientes que ya tenemos y dejan de lado la parte del margen de utilidad. A mí me ha tocado conocer empresas que facturan millones de dólares y aún así se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque vendían por puro precio, porque a la menor provocación daban descuentos, porque sus transacciones eran de pérdidas, ganaban los proyectos, ganaban los negocios y con eso solamente se compraban problemas. El objetivo de este curso es que ustedes no estén dentro de ese tipo de clientes que solamente venden y compran ellos problemas. Muy bien. Ahora, para avanzar, hay 3 ideologías fundamentales. Salud, compañeros. Hay 3 ideologías fundamentales en lo que a ventas se refiere. La primera ideología dice que el vendedor convence y persuade al cliente para que compre. Es la parte tradicional, es la que la gran mayoría de nosotros conocemos. Así me educaron a mí. La gente masiva, el cúmulo de personas que hay allá afuera, así concibe al vendedor. Es la persona que te persuade y te convence. Pero antes de avanzar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Escríbanme ahí. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Las dos son bien importantes. Hay una diferencia fundamental. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los leo. Escríbanme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez se lo han cuestionado? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿O solamente lo mencionan porque son palabras bonitas? ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Les ayudo. Persuadir es sentimientos. Convencer es razón. La razón en algún factor es lo más importante para la compra. Y en otro mundo, lo más importante es el sentimiento, que es persuadir. Se dice, la gente compra por las emociones, pero lo justifica por la razón. Todos nosotros hemos hecho esas transacciones de compra y de venta. Y principalmente ustedes que están aquí. Pero cuando ustedes se ponen del otro lado, donde ustedes son el comprador, siempre van a hacerlo por la emoción, pero se van a refrenar ustedes mismos y van a empezar a tratar de hacer una compra racional. ¿Qué es una compra racional? Tratar de buscar justificantes de que el sentimiento que tengo de comprarlo sea racional, sea correcto, sea lo mejor. Porque si no, la ratita que tienes aquí adentro va a estar girando y esa compra vas a sentir que te daña. Entonces, por eso el vendedor tiene que persuadir, que es la emoción,
y tiene que convencer en la razón. Cuando nos vamos a convencer, él le va a dar al cliente los justificantes racionales para que él justifique su compra por emoción. Tomen nota, diferencia entre convencer y persuadir. Persuadir son emociones, convencer es la razón. Ahora bien, esa es la primera ideología, es la que llevamos hace mucho tiempo y en algún punto se torció, donde se gestó, se originó la mala fama de los vendedores, porque le agregaron una palabra. Dijeron, el vendedor es aquel que convence y persuade al cliente para que compre a toda costa. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, cuando dijeron a toda costa. Porque a toda costa es aunque el cliente no quiera. Y la única manera para convencer y persuadir al cliente cuando él no quiere, cuando él no lo necesita, es mintiendo. Y aquí vamos a romper un paradigma. ¿Saben qué es un paradigma? Un paradigma es algo que nosotros hacemos sin siquiera saber por qué lo hacemos. La forma más sencilla de explicarlo, hubo un experimento con monos y agua fría y bananos y una escalera. Pero a mí me lo enseñaron de la siguiente manera y se los quiero compartir. Hace muchos años estaba el esposo y la esposa y le pidió el esposo a la esposa, oye mi amor, ¿me puedes preparar un bistec? Y entonces era su día de asueto, así como el día de hoy en México, y se le quedó viendo a la esposa atentamente cómo cocinaba el bistec. Sacó un sartén, sacó el bistec y lo puso en una tabla, lo partió a la mitad y lo echó al sartén a cocinar. Y le llamó mucho la atención al esposo, a la acción de la esposa. Y le preguntó, oye mi amor, ¿por qué partiste el bistec a la mitad antes de echarlo a cocinar? La señora lo pensó unos segundos y le dijo, mira, no sé, mi mamá me enseñó así, ella siempre lo hacía así. Convenientemente, el fin de semana fueron a la casa de la suegra y convenientemente iba a cocinar bisteces. Y ahí el esposo se acordó y le dijo, suegrita, le tengo una pregunta. Mi esposa, antes de cocinar el bistec, lo pone en una tabla, lo parte a la mitad y lo echa al sartén. Me comenta que lo hizo porque usted así le enseñó, porque usted así lo hace. Y le quiero preguntar, ¿por qué lo hace así usted? La señora se detuvo un segundo y le dijo, mira, no lo sé, así lo hacía mi mamá. Convenientemente la mamá estaba ahí, porque era una fiesta familiar. Fueron con la abuelita y le preguntaron, señora, ¿por qué mi esposa y mi suegra, antes de cocinar el bistec, lo ponen en una tabla y lo cortan a la mitad y lo echan al sartén? Y les contesta la abuelita, no sé, mijo, yo lo hacía porque mi sartén era chiquito. Eso es un paradigma. Cuando hacemos cosas sin siquiera saber por qué las hacemos, porque así las hacían. Vamos a romper varios de esos durante este curso. El primero es que las ventas, convenciendo y persuadiendo, no son a toda costa. Porque lo más importante, y quiero que tomen nota, lo más importante de la venta no es la primera venta, sino lograr la segunda venta. Cuando tú vendes, es muy fácil hacer la venta. Dile al cliente lo que quiere escuchar, miéntele en su cara y le vendes. Pero te vas a comprar un gran problema. Ese cliente, en el momento en que se dé cuenta que le engañaste, ese cliente en el momento que se dé cuenta que le encajaste los dientes, que lo timaste, se va a enojar. Y a lo mejor no va y te reclama, pero él se va a encargar de que toda persona que se le cruce, comentarle que no debe de ir contigo a comprar. Y no solamente con los de su círculo cerrado, hay muchas personas que se enojan a un nivel que se paran afuera de los negocios a decir, estos son unos timadores, estos son unos ladrones. Entonces te terminas comprando un problema más grande que el posible venta que lograste. Entonces, vamos a quitarnos ese paradigma de que es a toda costa. Las ventas tienen que ser un ganar-ganar. Esto lo han escuchado muchas veces, porque cuando es un ganar-ganar, todos salimos contentos. Un cliente contento
hay algo que se llama marketing de boca a boca, va a ir a recomendarte y te va a volver a comprar. Y eso es lo que realmente nosotros buscamos en la venta. Ahora bien, cuando avanzamos, vemos la segunda ideología de ventas. El cliente es quien compra y el vendedor es solamente un facilitador. Esta ideología es el pilar a través del cual se fundamenta todo el marketing online de hoy en día. Que el cliente compre, que el vendedor solamente sea un facilitador. Es más, si podemos quitar al vendedor de la ecuación, que el cliente compre. ¿Funciona? Funciona. ¿Te compran? Te compran. Ah, pero sí y solo sí, tu venta es transaccional. Un poco más adelante vamos a ahondar en ese tema. Pero de que funciona, funciona. Y por eso es que el marketing online está avanzando a pasos agigantados y tuvo un acelerador que fue la pandemia. Pero esa es otra ideología. El cliente que compre, nosotros solamente somos un facilitador. Muchos clientes, y más en esta época donde el poder ya está del lado del comprador, llegan a ti y ya te dan una intención de compra. Y una de las funciones del vendedor es detectar si él ya quiere comprar. Si él ya quiere comprar, tú tienes que convertirte en un facilitador. No hay que hacer speech para convencer, no hay que volverse el mago de la persuasión y el convencimiento. Él ya quiere comprar, hácelo fácil, hácelo rápido, hácelo flexible y recibe el dinero. Así de sencillo, así de fácil. La tercera ideología que hay en la parte de la venta dicta que el vendedor es un asesor. Y como asesor, ayuda a solucionar a su cliente un problema que él tiene utilizando sus productos o sus servicios. Esto se puso en boga hace poco más de 20 años. Todo era ser asesor. El problema es que lo desgastaron hasta un nivel porque hasta el vendedor de banqueta se decía asesor. Y para ser un asesor real, no basta con que conozcas tu producto. No basta con que conozcas tu empresa. Es más, no basta con que conozcas a tu cliente. Tienes que ser realmente un asesor. ¿Qué es un asesor? Un experto. Debes de conocer tu producto, tu competencia, tu marca, tu cliente, la aplicación, la industria y tener la capacidad para solucionar un problema integral y también tener la integridad de que si no lo puedes, darle al cliente la solución a través de un tercero. Eso es un asesor realmente. Hay pocos asesores, esa es la realidad, pocos asesores porque todos se enfocan a las características de su producto. Y se mal usó, y lo reitero, se mal usó el concepto de genérale una necesidad al cliente. No es cierto, no se la generas, el cliente la tiene o no la tiene, tiene el problema o no lo tiene. Tú puedes despertar para que el cliente abra los ojos y descubra que tiene el problema, pero no se la generas. Pero vamos a ahondar un poco más allá. Nosotros, en la actualidad, tenemos que ir un paso más allá y incluir en nuestra faceta estas tres ideologías: convencer y persuadir, ser un facilitador y ser un asesor. A eso es a lo que yo le llamo un solver seller, un vendedor que soluciona. Y para ser un vendedor que soluciona, tienes que ir un paso más allá y entender a tu cliente. Vamos a avanzar. Aquí hay uno de los puntos donde vamos a dividir el arroz. Vamos a quitar los negritos del arroz y dejar los buenos. Vamos a quitar la paja del grano. Uno de los diferenciales principales y fundamentales entre los vendedores profesionales y exitosos y los que les digo con cariño y con todo respeto, vendedores de banqueta, muy loable su labor, es ser o no ser un profesional. Aquí tenemos tres individuos. Los tres juegan fútbol, soccer. Uno lo hace de forma llanera. Él tiene su trabajo, los domingos se junta con sus amigos y va a jugar. El segundo lo hace en primera división. Ya es su ocupación. A lo mejor no le alcanza para todo
sus gastos, pero él ya se dedica, ya le pagan por jugar. Y el tercero es un jugador profesional. Para los que conocen es David Beckham. Pero imagínense a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, a un Neymar. Él ya es profesional, ya juega en las grandes ligas. Ahora quiero que me digan ahí en comentarios cuál es la diferencia que hay entre estos tres. Les doy un tip. No tiene que ver con ganar dinero, porque este gana dinero y aún así no es un profesional como este. Hay algunos que juegan en lo que le llaman el llanero y apuestan y también ganan dinero. Entonces la diferencia no está ahí. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ser un profesional y ser un amateur? Los leo. El tiempo que le dedican, la preparación y el tiempo que le dedican, su experiencia, muy bien ahí, la pasión en el trabajo, ok, el enfoque, la preparación, la dedicación, muy bien. En su mayoría tienen la idea. La diferencia fundamental es que el profesional, como los dicen muy bien, le dedica tiempo, se apasiona, pero va un paso más allá. Yo he investigado, porque tengo un amigo, que no sé si es para saberlo, yo para contarlo, estuvo en Fuerzas Básicas y conoce a gente que es profesional de fútbol. El profesional de fútbol no solamente lo juega, conoce las reglas hasta el punto de saber dónde están los huecos de las reglas y usarlas a su favor. Cualquier hijo de vecina sabe que el objetivo del juego es meter el balón en la portería, pero el profesional se sabe las reglas, sabe cómo funciona, lo llevan hasta el punto de entender la matemática en el chanfle de la pelota para que dé la curvatura y saben identificar cuáles son las habilidades y cuáles son los procesos involucrados en esa actividad. Y trabajan dos cuestiones importantes. Uno, el proceso y otro, la habilidad. Y voy a ahondar un poco ahí. Como vendedores es una actividad multidisciplinaria que tiene procesos y requiere habilidades. Como vendedor tienes que trabajar las dos, los procesos y desarrollar las habilidades, entender cómo funciona en todo el espectro y tener la suficiente dedicación y pasión para desarrollarlas. Vamos a ver un poco, denme un segundito, ahí estamos. Ahora, otro de los errores fundamentales que cometen los vendedores novatos es ir sin preparación. Dentro del proceso de ventas, antes de entrar ya a la actividad como tal, hay una preparación previa. Así como el jugador profesional de fútbol se concentra semanas y a veces meses antes para volver a condicionar su cuerpo, su mente para la actividad que va a realizar, el vendedor tiene que hacer esa preparación. Solamente que el vendedor no tiene esos largos periodos de descanso. Es una actividad constante y tienes que estar en esa preparación. Vamos a ver qué es lo que tienes que preparar. Tienes que conocer 5 aspectos fundamentales. 5, tomen nota. Primero, tu producto y servicio. Debes de conocerlo. El segundo, tus clientes target, tus clientes ideales, tus clientes AAA. Tercero, tienes que conocer a tu competencia. Es fundamental, tienes que saber del rival. Recuerden, un jugador profesional estudia los partidos de su competencia, estudia a los jugadores para saber cómo contrarrestarlos y nosotros tenemos que llevarlo muchas veces a ese nivel. También tienes que conocer y dominar tu empresa y o marca. Tu empresa y o marca. ¿Cuáles son sus diferenciales? ¿Qué tienes tú que no hay allá? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué son importantes? Pero todo eso ustedes lo sabían. Y muchas veces, aunque lo saben, lo han dejado o asumen que lo saben. Entonces, no voy a hacerles perder el tiempo en esto, porque de esto hablan los libros hasta hartarse, de que tienes que conocer tu producto y tu servicio, a tu cliente, a tu competencia, a tu marca. Pero los que pocos se toman el tiempo de hablar
es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Y es del diferencial más grande de todas tus ventas, del factor que muchas veces hace la diferencia. Y ese es el conocimiento de ti mismo. Te lo repito, el conocimiento de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres el diferencial. Tú eres el valor agregado más grande. Escúchalo, el valor agregado más grande que hay en tus ventas. Haz una reflexión conmigo. Si ya vendes, ponte a pensar qué características comunes tienen tus clientes. Si haces esa reflexión, te vas a dar cuenta que atraes a cierto tipo de clientes que es muy afín a ti. Eso no es casualidad. Los seres humanos, como seres de entidad biológica, somos presas de nuestros instintos. Aunque nos gusta hacernos los pop-off de que nosotros ya dominamos la escalera de la evolución, eso no es verdad. Seguimos siendo un animal con instintos. La biología lleva mucho tiempo. Al cuerpo humano nadie le ha avisado que estamos en la era moderna. Al cuerpo humano nadie le ha dicho que ya trabajas con una computadora. No le ha dicho que tienes en la nevera, el refrigerador lleno de comida. El cuerpo humano todavía sigue con todos esos mecanismos que lo han hecho sobrevivir. Uno de esos mecanismos es la manada, el rebaño. El ser humano instintivamente quiere seguir a alguien. El ser humano se congrega para sobrevivir y se congrega con sus afines para sobrevivir. Entonces, cuando tú eres un vendedor, tú atraes a clientes de ese tipo. Ahora, para los que son managers de ventas, una de las funciones que ellos tienen la responsabilidad y la obligación es identificar las características y el perfil de su vendedor para saber a qué cliente es más afín. Consejo rapidísimo. Uno de los clásicos que de antaño que nosotros leíamos era un libro que se llama Vendedores Perros. Se lo resumo rapidísimo, pero busquen en YouTube después de la sesión el audiolibro, muy bueno por cierto. Ese libro se fundamenta específicamente en el perfil del vendedor, en qué tipo de características tiene. Viejo, viejo, pero sigue funcionando, sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un perfil y ese perfil sigue jalando un tipo de cliente. Como ustedes se dieron cuenta, en las diferentes ideologías de ventas se requieren características diferentes. No es lo mismo un vendedor que tiene que ir a lo inhóspito, sin una cartera, a abrir un mercado nuevo, a ir con la competencia y hacer nuevos clientes, que el vendedor que tú necesitas para atender a tus AAA, para que no se te los quite la competencia, para que no se te vayan con otro proveedor y que sigan comprando cada vez más. Uno necesita ser muy agresivo para que él tenga la capacidad y la afinidad para que él pueda traer rápidamente resultados y traer nuevos clientes, mientras que el otro necesita ser muy relacional. Una relación, cuando tú le metes mucha presión, la dañas. Y lo malo es que cuando tú dañas una relación comercial, es mucho más difícil resarcirla que una relación emocional. Entonces, por eso es que siempre buscas lo emocional para que lo comercial descanse encima de ello. Entonces, como gerente de ventas, una de las responsabilidades es que identifiques el perfil de tu vendedor y le mandes el mejor perfil, el perfil más afín al cliente para que los negocios florezcan. Habla ese libro de varios perfiles, perfiles de estatus, perfiles de reciprocidad, perfiles de agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy recomendable, pero esto lo utilizo para que ustedes se tomen el tiempo y reflexionen en ustedes mismos. Es importante que ustedes sepan que cuando a nosotros vemos la venta, uno de los factores fundamentales eres tú. Porque la primera venta, se lo repito, la primera venta la vas a hacer de tu persona propia. La persona a la que le vas a vender, la persona que te va a comprar, tiene que tenerte confianza. Si no logras esa confianza, no avanzas en el proceso de la venta. Entonces te vas a vender tú mismo. Y de ahí la importancia del conocimiento del tú. De que tú eres el diferencial,
de que tú eres el valor agregado más importante de tus ventas. Ahora, cuando nosotros vemos un poco más allá, hay ciertas características del vendedor profesional. Esas características son 3 y quiero que tomen nota. 3 características sencillas, fáciles, que todos tenemos o podemos desarrollar. La primera es actitud, actitud con C, actitud. ¿Qué es la actitud? La Real Academia de la Lengua la define como es el comportamiento que una persona aplica para hacer lo que requiere hacer. Actitud es con qué, cómo, en qué sintonía vas a hacer las cosas. Esto es un juego de humanos. Es un juego de percepciones. El cliente siente, percibe, huele. ¿Cuál es la mentalidad y la actitud de la persona? Dicen, si tú crees que puedes o tú crees que no puedes, en cualquiera de las dos, tienes razón. Si tú sales ya con la mentalidad de que hoy no voy a vender, seguramente no vendes ni un clavo. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy positivo, está la crisis, está esto, está el otro, pero voy positivo, voy a hacer ventas. El cliente lo percibe y reacciona. Ahora, tip rápido, tip rápido. La gente no quiere a los sanguijuelas, a los chupasangre. Cualquier hijo de vecina es negativo. Cualquier hijo de vecina ve las noticias y ve lo malo, ve lo sensacionalista. Pero somos pocos los que traemos optimismo. Todos, repito, todos estamos buscando la luz al final del túnel, la esperanza. Si tú vas con la actitud de darle eso a tu cliente, tienes mucho ganado. Tienes que ir con una excelente actitud. Todos tenemos problemas. Todos vemos lo que está pasando, pero tienes que controlar tu actitud. Y la forma más sencilla de lograrlo es a través de algo que se llama dieta digital. El día de hoy, la mayor cantidad de contenido lo consumimos de forma digital. La dieta digital es controlar qué entra por tus ojos, qué entra por tus oídos. Si tú todo el día estás viendo noticias de muertes, secuestros, robos, desgracias, pandemia, crisis económica, ¿de qué vas a hablar? Solo de eso, porque de eso está lleno. Entonces tú tienes que controlar. Las redes sociales es un espejo de nosotros mismos. Lo que te muestra en el feed es lo que a ti te gusta. La red lo identifica rápido. El algoritmo no es que te manipule, el algoritmo es un espejo que te muestra. Si tú agarras tu teléfono, tu smartphone, y empiezas a ver, y de repente ves pura maldad, puro dolor, pura crisis, algo estás haciendo mal con tu dieta digital. Y de eso vas a estar hablando y los clientes lo van a repeler. Ellos lo que buscan es la luz al final del túnel, alguien que les dé esperanza. La segunda característica de un vendedor profesional es la buena aptitud. Aptitud. ¿Qué es la aptitud con P? La aptitud es la capacidad que tienes para hacer las cosas. La actitud es con qué ánimo las haces y la aptitud son las capacidades que tienes para hacerlas. Y ahí sí te puedo ayudar. Este curso está bastante enfocado justamente en eso. Enfocado en que tú desarrolles esas aptitudes. Y las aptitudes se desarrollan de forma sencilla. ¿Cómo de forma sencilla? Hay dos maneras. No hay que inventar el hilo negro. Eso ya existe. Ha existido por muchos años. Cópiale al chingón, cópiale al bueno. Hazlo repetidamente para que generes tu memoria muscular, tu memoria psicológica. Y tercero, haz un proceso. Sigue el proceso y eleva tu porcentaje de efectividad. Y de eso vamos a desarrollar bastante en este curso. En la actitud, yo te puedo dar consejos, pero es una decisión tuya. Es que tú te levantes en la mañana y a pesar de cómo está la situación, cambies tu sintonía y tengas la mejor actitud posible. Que digas, hoy la voy a hacer. Ahí
en tu cama, en la madrugada, este pobre y sencillo George no te va a poder hablar al oído, pero tú sí. Puedes seleccionar música, puedes seleccionar algunos videos que te pongan en esa entonación. En la aptitud, esa es mi chamba y es este curso. El tercero es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De tu producto, de tu servicio, de tu cliente, de tu aplicación, de la industria donde tú te mueves. Ahí yo te puedo ayudar, pero tendría que ser muy personalizado. Pero te voy a dar los caminos, las sendas, los lugares para que tú lo desarrolles profesionalmente. Profesionalmente, porque eso es lo que se necesita en este mundo. Ahora bien, ¿cuáles son? Ya hablamos de las características, ahora vamos a hablar un poco de las habilidades, porque dijimos que lo que nosotros nos vamos a enfocar es en desarrollar las aptitudes. Y las aptitudes van de la capacidad que tú tienes para hacer el trabajo. Y eso va ligado de las habilidades. Entonces, quiero que tomes nota. Te voy a leer las 7 habilidades principales de un vendedor profesional exitoso. Las 7 habilidades de un vendedor profesional y exitoso es la primera, toma nota, saber escuchar. La segunda, tiene que ser un observador analítico. La tercera, la comunicación. La cuarta, el dominio del lenguaje corporal. La siguiente, el liderazgo. La sexta, la persistencia. Persistencia con P. Y la última, la resiliencia. Vamos a hablar un poco de cada una y cuando hable de ellas quiero que hagas un pequeño ejercicio, una pequeña reflexión y sinceramente, tú y tu cuaderno, aquí es honestidad pura, que tú digas sinceramente, ¿la tengo o no la tengo? Aquí no vas a engañar a nadie, es tú y tu hoja. Si la tienes, bien, si no la tienes, hay que ponerse a trabajar en ella. Vamos a hablar primero del saber escuchar. Está muy sencillo. Dicen, el que nos creó fue sabio. Nos hizo con 2 orejas y una boca. La razón es que debes de escuchar el doble de lo que hablas. Pero una de las características que se ha buscado en los vendedores desde antaño es que sean extrovertidos, que no le tengan miedo a interactuar con las personas, porque eso hace parte del día a día. Y cuando tú buscas esa característica, invariablemente, no es una regla infalible, no está escrito en piedra, pero invariablemente hablamos mucho. Ahí yo te puedo hablar bastante porque a mí me gusta mucho hablar, se habrán dado cuenta. Y cuando yo descubrí que una de las habilidades de un vendedor exitoso, en un punto de mi vida yo dije, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener esa habilidad, es saber escuchar. Saber escuchar radica de 3 cosas. Una, dejar de hablar. 2, poner atención. No es oír, repito, no es oír, es escuchar. Escuchar implica poner atención real. Seamos honestos, muchas veces estás con el cliente está compartiendo algo y tú estás pensando en cómo le desarmo la objeción, cómo lo presiono para el cierre. Eso está mal, hermano. Tienes que aprender a escuchar, poner atención. Ahí está una de las claves principales. El tercer punto es interés real. Interés real por la persona, por tu comprador. Porque cuando tú realmente te callas, escuchas poniendo atención y te interesas por la otra persona, encuentras la manera de ayudarle. Con esta información, ponle una palomita, ponle una crucecita si realmente dominas esa habilidad. Hablemos de la segunda habilidad, observador analítico. ¿Qué es observador analítico? Observador no es nada más llego y veo. De nada me sirve fijarme en los detalles si no los uso para nada. Un vendedor profesional exitoso, como lo decíamos al principio, llega antes
con intención. No solamente para evitar llegar tarde. No. Llega con la intención de poder observar, de poder analizar. Cuando entras con tu cliente, además de estar poniendo atención en romper el hielo y tender el puente y generar la empatía, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, tienes que estar observando las cosas, los pequeños detalles. Cómo está vestido, tiene anillo de casado, le gustan los relojes, a lo mejor tiene una figurita de Star Wars por ahí y es fan. A lo mejor tiene a su equipo, tiene la foto de sus hijos en su escritorio, tiene la foto de su esposa que es una modelo, le gustan los jeeps. ¿Qué hace? ¿Tiene su escritorio lleno de cosas? ¿Tiene ropa de trabajo o solamente es corporativo? Todo eso se observa y se analiza, porque lo vas a procesar y lo vas a utilizar. La forma más sencilla, el ejemplo más sencillo de utilizar esta habilidad es cuando llevas con un cliente, observas cosas que hay en su escritorio, cómo viste, cómo se mueve, qué tiene, y de ahí haces un comentario. Tip para que lo anoten. Para que tú generes confianza con tu cliente, el cliente, cuando es en frío, cuando es la primera vez, se va a hacer una imagen de ti en no más de 5 segundos. 5 segundos, así, nada. Entonces, por eso los vendedores siempre tratamos de andar, porque tenemos que ser congruentes. Ahora, déjame hacer una aclaración. Un vendedor ahora se ha convertido en el de la camisita tipo polo con el logo, el del trajecito con la corbata. Pero tienes que recordar que tú estás con tu comprador. Tienes que tender el puente con él. Entonces tienes que ser parte de su tribu. Te pongo un ejemplo que a mí me pasa. Yo hago ventas técnicas, técnico comercial, y tengo que venderle a diferentes tipos de clientes. Cuando yo voy a una planta, si yo me presento a una planta de manufactura con traje y voy a ir a hablar con el de ingeniería o el de mantenimiento, en el momento en el que me vea, me va a rechazar. Porque él va a decir, este muchachito, este chamaquito no es de mi crew, no me entiende. Entonces tengo que reflejar lo que realmente soy, lo que yo quiero que el cliente entienda. Que soy un experto, que soy un asesor, que le voy a ayudar. Y de ahí yo me tengo que vestir acorde al lugar. Botas de trabajo, pantalón de trabajo, camisa de trabajo. Y de esa manera hay empatía. Busco algo a través de la observación analítica en lo que coincidamos. Y ahí está el tip. Haz el puente. Todos tenemos algo en común. Si de repente yo tengo hijos, ahí es donde radica la importancia de conocerte a ti mismo, y él también tiene hijos y son de la misma edad, puedo hacer un comentario referente a clases en línea. Y ahí vamos a compartir algo, y eso genera empatía y hace el puente con tu cliente. Espero haberme explicado correctamente. Vamos con la tercera habilidad. Antes de eso, identifica. ¿Tienes esa observación analítica? ¿Tienes esa capacidad? ¿Tienes esa habilidad? Palomita. ¿No? Tache. Tercera, comunicación. Comunicación bien entendida. Comunicación no es solamente yo transmitir mis ideas, no es solamente yo recibir las ideas de mi cliente. Comunicación es un juego bidireccional y con retroalimentación. La comunicación radica en que yo doy una idea o mi cliente me da una idea, yo la proceso, lo retroalimento y él me refuerza. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas comunes solamente se quedan en la fase 2. Doy, recibo y ya. No retroalimentan. No confirman y tú tienes que confirmar. Aquí vamos a romper otro paradigma. La gran mayoría de las guerras, la gran mayoría de las peleas, la gran mayoría de las discrepancias es por quién tiene la razón. Yo les hice un video donde hablaba de uno de los pilares que yo utilizo de vida, que dice, no te pelees con el dueño del balón.
¿Qué quiere decir esto? Como cuando nosotros estábamos en la primaria, la educación básica de niños, y salíamos al recreo y había un compañerito que llevaba el balón. Pero si tú te peleabas con él, tenías una enemistad. No importaba que tú fueras el próximo Leo Messi. Él decía, él no juega y no jugaba, porque si no, se llevaba el balón y nadie jugaba. Eso mismo aplica en la parte de ventas. Muchas ventas se pierden solamente por ver quién tiene la razón. He visto infinidad de veces, que un vendedor le muestra algo al cliente y el cliente realmente está equivocado. Convengamos. Eso de el cliente siempre tiene la razón, el vendedor mínimo descubre que no es cierto. No siempre el cliente tiene la razón, pero el truco está en que el cliente no se entere. Entonces, nosotros siempre hemos encontrado a clientes que están equivocados, pero no vas a ganar nada mostrándole que él está mal. Es como si fueras a venderle y él te diga, no es así. Y tú le digas, no, mira, te voy a mostrar por qué eres un tonto. Eres un tonto por esto y por esto y por esto. ¿Ves? ¿Ves cómo eres tonto? Tonto. En una de esas le vas a querer torcer el bracito para que te compre. A lo mejor y te sale y te compra esa vez, pero te aseguro que la siguiente no. Y se va a encargar de ponerte un montón de obstáculos en el camino. Ahora, ¿cómo haces que un cliente que está mal caiga en cuenta de que está mal? Con la comunicación. Muchas veces te dicen algo y lo que tú tienes que hacer, ahí está el tip, es déjame entender, o utilizas algo para abrir la conversación y le dices, lo que me estás intentando decir es tal y tal cosa, y esperas la retroalimentación de tu cliente. Si está errado, le dices, ok, déjame pensarlo. Si hacemos esto y esto, podríamos tener esto. ¿Es así lo que tú quieres? Y entonces ahí él solito va a pensar y va a decir, ay, no. Entonces, de esa manera, muy soft, muy suave, él se da cuenta. Y no ahondes, no importa quién tiene la razón, importa hacer la venta y avanzar. Entonces, debes de tener esa habilidad, transmitir una idea, recibir una idea, dar retroalimentación y esperar la confirmación. Si la tienes, palomita. Si no la tienes, tachecito. Vamos a la cuarta, dominio del lenguaje corporal. Todos sabemos que la comunicación no solamente es verbal, también hay escrita y el mismo cuerpo comunica. Muchos se centran en interpretar el lenguaje corporal de tu cliente. Está bien, pero estás a la mitad del camino. Interpretar el lenguaje de tu cliente te va a ayudar nada más para obtener información. Lo que realmente es importante y de peso es sí identificar el lenguaje corporal de tu cliente, pero tú tener la habilidad de controlar el tuyo. De que si te dio un golpe bajo, no lo muestres. De que aunque te haga enojar, tú estés tranquilo, estés cálido. De que tú le muestres el mensaje correcto para que él reaccione de la forma que tú quieres que reaccione. Tienes que evitar que te vea como una amenaza, tienes que evitar que te vea como alguien que le va a generar un problema. ¿Quieres verte como su aliado? Usa tu cuerpo, usa tu lenguaje corporal para que demuestres eso. Ahí es donde radica lo importante. Si tú lo tienes, palomita. Si no lo tienes todavía, tachecito. Vamos por la quinta, liderazgo. Como lo decíamos, el ser humano biológico, animal, instintivo, siempre quiere seguir a alguien. Convengamos, hay dos grandes espectros. Están los líderes y están los seguidores. En algún aspecto de nuestra vida, nosotros somos líderes. Y en otro aspecto de nuestra vida, nosotros somos seguidores. Pero a nosotros nos interesa ser líderes. Ahora, déjame abrirte los ojos. Ser líder no es fácil. Es tener la carga de saber a dónde ir. Es tener la carga del error.
es tener la carga de solucionarlo, es tener la carga de ayudar. Tú te habrás encontrado mucha gente así, que quiere, se te acerca para que tú le resuelvas todo. ¿Un líder qué hace? Un líder ayuda, un líder está en el campo de batalla, un líder va con su gente. Y cuando tú eres un líder de verdad, la gente te sigue. Y tienes que ser, no el líder de la montaña, el más fuerte, no, tienes que tener un liderazgo. Y un liderazgo en la parte comercial. Que tus clientes te vean como un referente, que tus clientes te vean como un solucionador, que tus clientes te vean como un experto, que tus clientes te vean como la luz al final del túnel, la persona que quieren recibir ese miércoles en la mañana cuando no saben qué hacer. Eso es liderazgo. Ahí te doy otra recomendación, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell, otro de los clásicos. Búscalo, está en audiolibro, facilito. Te va a ayudar en toda esa parte del liderazgo. Un vendedor profesional exitoso es un líder. Un líder es el que alza la mano. Un líder es el que propone. Un líder es el que va. Entonces, si lo tienes, palomita. No lo tienes, hay que trabajarlo. Vamos por la sexta, persistencia. Y eso lo repito muchísimo. Persistencia no es lo mismo que insistencia. Tú tienes que ser persistente. Insistente es el que es irracional. Persistente es que da el tiempo, deja que se madure, da el espacio. ¿Lo tienes? Palomita. ¿No lo tienes? Hay que trabajarlo. Por último, la resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos de sobreponerse al maltrato. Originalmente se gestó en la parte de la metalurgia de cómo se recupera un metal a un golpe. Pero la resiliencia se aplica desde hace muchos años. Este negocio de las ventas es duro. No vas a tener más rechazo en otro negocio que aquí. Aquí nosotros vivimos del no. Y el no te tiene que motivar. Muchas veces te vas a bajonear. Muchas veces te vas a deprimir. Muchas veces vas a decir, ya necesito vender, necesito esto. Te vas a desesperar. Pero la resiliencia es esa capacidad de sobreponerte. De forma fresa, inteligencia emocional. De forma acá y acá es la forma de levantarte y decir, papá, como nodriza. Las nodrizas eran las que amamantaban a los bebés que no tenían mamás. Y entonces a mí me lo enseñaron así. Es como nodriza, dando el pecho, dando el pecho. Entonces eso es la resiliencia. ¿La tienes? ¿No la tienes? Hay que trabajarla. Vamos a las fases del proceso de ventas. Vamos a meternos a algo un poco más denso. Ya que tenemos y ya vimos esa parte de las aptitudes, vamos a meternos a las fases del proceso de ventas. Básicamente son 6 fases. Estas fases cambian dependiendo de en dónde estés. Te las voy diciendo. La primera son el conocimiento del producto o el servicio, lo que se conoce como preparación. Después está toda la parte de prospección, que es encontrar a tu cliente. Luego después está lo que es la presentación de ventas, o mejor conocido como selección u oferta. Luego después viene el manejo de dudas y objeciones, donde se incluye la negociación. Está el cierre de ventas y por último el seguimiento. En el seguimiento está el postventa y está la reventa. Esa fase del proceso de ventas va a cambiar dependiendo qué tipo sea tu venta. Como ya lo hemos visto en algunos de los contenidos que le he estado subiendo, hay diferentes categorías, pero te voy a enseñar la más interesante, la más importante, y es lo que principalmente quiero que te lleves el día de hoy. Hay 3 tipos de ventas fundamentales. Está lo que es la venta transaccional. Déjenme ver. Traigo una más grande. Aquí se va a ver mejor. Hecho, ahí está. Está la venta transaccional. La venta transaccional se hace normalmente o está enfocada cuando tu producto o tu servicio, tu ticket, está de $1 a $100. $1 a $100. ¿Por qué?
Porque aquí es una venta masiva, es donde tú consigues clientes constantemente. Este es el target específico de la venta online, la transaccional. Aquí el cliente prácticamente se convence él solo. Es de 1 a 100 dólares, tú predominantemente vas a vender al usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Vas a vender a la persona que es dueña del dinero con el que te van a pagar. Él lo va a ver como un gasto, dependiendo del extracto social en el que se encuentre. A lo mejor 100 dólares para alguien de clase alta es la propina que le da el mesero que le sirvió la comida. Para alguien de clase baja es el sueldo de todo el mes. Y para alguien de clase media es un gasto que a lo mejor no lo hace todos los días, pero sí lo hace todos los meses. Entonces, para ellos, cualquiera de esos tres termina siendo un gasto. No se vuelve muy racional. Normalmente hay un solo tomador de decisión y ese tomador de decisión lo hace a través de las emociones, porque compra las cosas porque le gustan, porque las quiere tener, porque a él le agrada. Muchos de nosotros hemos estado en esa estación en la compra transaccional, donde yo lo compro y se quedó ahí guardado, empacado, y realmente lo compraste por un impulso. Entonces ahí es donde está la parte de la emoción. Y en el tiempo de cierre se hace en minutos o en horas. Es rápido. Entonces aquí el vendedor es donde tiene que ser un facilitador. Es esa definición donde el cliente quiere comprar. Él tiene que identificar que es una venta transaccional, que el cliente lo que quiere es que sea rápido. Nadie tiene tiempo, nadie quiere esperar. Él tiene que ser un facilitador, tiene que ser un impulsor para que las cosas vayan. No le hagas perder el tiempo a tu cliente, hácelo fácil y que él compre todo lo que él quiera. Y de ahí aprovecha y haces tu venta extra, que vamos a hablar en el siguiente módulo del cross-selling y el upselling. Pero este es el objetivo fundamental, que entiendas que hay una venta transaccional que está de 1 a 100 dólares, que tiene un solo tomador de decisión, que se toma en horas o máximo minutos, horas, y que se hace por la emoción. El segundo tipo de venta es la venta relacional. La venta relacional, normalmente el ticket promedio está de 100 dólares a 10,000 dólares. Esta se hace a través de un servicio diferenciado. En esta venta ya no es un gasto común, ya no lo hace cualquier persona. Tu cliente predominantemente va a ser una pyme, pequeña y mediana empresa, o también conocida como SME, Small Medium Enterprise. Y básicamente el negocio es una inversión. Lo que van a comprar va a ser una inversión para el negocio. Ya no es algo nada más meramente emocional. Aquí ya los tomadores de decisión son 2 o 3 personas, y estas 2 o 3 personas puede ser un comprador o puede ser el dueño del negocio. Entonces aquí tienes que generar una relación. Es una venta también conocida como relacional. Esta venta relacional se enfoca en poder generar vínculos de confianza y disminuir el riesgo percibido por el cliente a la inversión. Este tiempo de cierre se hace en días o semanas. Algunas veces se llega a alargar un poco más, pero en general son días o semanas. Eso es a lo que le llaman el Valle de la Muerte, porque te tienes que diferenciar. Ahí están muriéndose muchos de los commodities y hay muchos de los vendedores descriptivos que sufren todos los días. Ahora, vamos por la última, que es la venta compleja. La venta compleja está de 100 dólares, de 10,000 dólares a más de $1,000,000. Aquí el comprador va a buscar al mejor jugador. Es compleja porque vas a vender a corporaciones o gobiernos. En corporaciones o gobiernos vas a tener compradores profesionales. Aquí hay de 3 o más tomadores de decisión y son compradores profesionales, gente que le pagan para comprar más barato. Y este tipo de negocios se cierra en meses o en años. Una de las cosas que quiero que te lleves el día de hoy es que entiendas estas diferencias y que
un vendedor puede estar haciendo las 3 ventas en diferentes momentos. Una de las claves es identificar qué tipo de venta es. En base a esto que te acabo de mostrar, tú vas a poder ver qué tipo de venta es. Y en base al tipo de venta, tú actuar de acuerdo a eso. Recuerda, si es transaccional, tú tienes que entrar en modo facilitador. Si es relacional, tú tienes que entrar en modo a largo plazo, en asesor, solucionador de problemas. Si es compleja, tú tienes que convertirte en el mejor jugador. No hay de otra. Transaccional, relacional y compleja. Y vamos por prácticamente el penúltimo slide, donde necesito hablarles de el cambio que tenemos en este mundo. Está la parte offline, la vieja venta, la venta presencial totalmente, y está la venta online, que está muy en boga, que se utiliza muchísimo. Y una de las cosas que yo les compartía era mi inquietud de que muchos estaban vendiendo como marketing la venta total a través de online, pero tiene sus limitaciones y vamos a ver, dependiendo del tipo de ventas, cuál es y en dónde puedes aplicar, hasta qué alcance puedes aplicar esa venta de online. Básicamente lo que tenemos aquí es el proceso de ventas. El proceso de ventas viene desde la publicidad, el branding, la prospección, la oferta, el manejo de objeciones, la negociación, el cierre, la postventa y la reventa. Cuando nuestra venta es transaccional, nosotros al día de hoy con la infraestructura correcta podemos tener en online prácticamente todo el proceso, incluyendo el cierre. Y la postventa y la reventa necesita ser offline. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que hoy está creciendo tanto el marketing online, pero solamente en el sector transaccional, porque tú puedes hacer una inversión y tener la infraestructura correcta de la que vamos a hablar en el siguiente módulo, para que toda la venta se haga de forma online. Ahora, barato no es. Y no es un gasto de una sola vez. Eso es lo que no te dicen. Pero efectivo, mira, mucho más que cualquier persona. Tú puedes tener un ejército de 20 vendedores y no le van a dar la batería de una estrategia que le llaman 360 de marketing online. Pero lo vas a hacer solamente en la transaccional. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. ¿Conocen ustedes a el muchacho de las empanadas? Creció gigantescamente en la parte online porque es muy famoso y da consejos de ventas. Y da consejos que son reales, que funcionan, pero en el mundo transaccional. Porque cuando vas con un comprador profesional o un comprador de medio pelo, lo van a rebotar. Entonces tú ya necesitas otras habilidades. Y cuando tú estás en el mundo online, básicamente dejas que el online haga la venta, que el cliente se convenza por sí mismo y que el cliente compre por sí mismo. Si tú ves, Amazon no vende cosas muy complejas. ¿Por qué? Porque necesita la intervención humana. Vamos a ver en la parte relacional. La parte relacional, el online puede llegar hasta la oferta, pero todo lo demás lo tienes que hacer offline. Todo lo que es la prospección, la publicidad y el branding lo hace muy bien en lo online, pero cuando ya llegas a la oferta, recuerden que la relacional es un servicio diferenciado. No te puedes diferenciar tan fácil de forma online. Entonces ya necesitas la interacción de un ser humano que haga la diferenciación, que especifique, que especialice tu propuesta a tu cliente, desarme las objeciones y avance en el proceso. Ahora, cuando lo vemos desde el punto de vista complejo, en el complejo solamente el online puede cubrir publicidad, branding y parte de la prospección. Parte de la prospección. ¿Es importante? Es importante. En la actualidad, el online es sí o sí. Todas las empresas, todos los vendedores tienen que estar presentes en el online, porque es hacia donde va el mundo.
pero tienen que tener la justa medida de dónde estamos, de qué se puede y qué no se puede hacer en el online. Ahora bien, yendo un poquito más allá para hacer el cierre de este módulo, quiero que se queden con esto. Se cree firmemente desde hace muchos años, cuando nosotros vendemos como vendedores profesionales, que el 50% de la venta es la mentalidad. 50, mentalidad. 40% es la estrategia, donde van los procesos, las habilidades, las características. Y solo 10% es el azar. Elementos que están fuera de nuestro control. Y ahí es donde quiero ahondar. Nosotros ya sabíamos que la mentalidad era muy importante en las ventas. Ya sabíamos que la estrategia era muy importante. Es de lo que han hablado los últimos 50 años los libros de ventas. Pero no te dicen la parte del azar. El azar es una consistente acción en la profesión de ventas. Tienes que meterte en la cabeza, por el bien de tu corazón, no se ganan todas. Los que ganan todas lo hacen solamente mintiendo, no tienen otra opción. Pero si tú mientes, pierdes la segunda venta. Es una muy mala inversión, yo no la recomiendo. Entonces es un juego de probabilidades. No hay garantías, son probabilidades. Y para ganar el juego de las probabilidades es subir tus probabilidades. Y eso lo haces a través de una buena estrategia, de una buena mentalidad, que es de lo que vamos a hablar en los siguientes módulos. Ahora bien, les voy a dar un regalo que me han estado pidiendo, que me han estado insistiendo mucho. Los 5 errores de ese video, ¿recuerdan? Ese video que gustó tanto de los 5 errores. Película viejita, El crimen perfecto, que ejemplifica muy bien uno de los labores de la venta directa en el piso de ventas. ¿Cuáles son esos 5 errores? Ya, se acabó la espera. Se los voy a dar. Y los vamos a ligar justamente con todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. El primer error es cómo abordó al cliente. Lo abordó de forma incorrecta. Si ustedes regresan al video, se van a dar cuenta que él en su lenguaje corporal, en su forma de actuar, se esconde, que ese es el segundo error, no controlar su lenguaje corporal. Aunque es una película y es una comedia, lo ejemplifica muy bien. El vendedor es un ser humano que de repente siente miedo, y más cuando vas empezando. Pero te doy un consejo. ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo. Nada más que no lo note tu cliente. ¿Se puede? Se puede. Hay políticos que se están orinando del miedo y tú no te das ni cuenta. Entonces, ¿tienes miedo? Hazlo con miedo, pero controla tu lenguaje corporal para que tu cliente no lo sienta. El problema es cómo lo aborda. Lo aborda preguntándole qué busca, qué quiere. Eso está mal. Tienes que generar el puente de la empatía. Es lo primerito que tienes que hacer. Tú cuando llegas con un cliente, te tienes que acercar y tienes esos primeros 5 segundos donde se va a hacer la imagen tuya, donde te va a evaluar. Eso que dicen que la primera impresión nunca se olvida, es verdad. Y esa primera impresión se genera en los primeros 7 segundos que te ven y te escuchan. No puedes decir gran cosa, por eso tienes que estar muy bien preparado para cómo abordar al cliente. Darle su espacio, pero verte asertivo, verte seguro. Entonces, el primer error es que abordó mal al cliente. El segundo error es que no controló su lenguaje corporal. El tercer error es un error que cometen la mayoría de los vendedores novatos. ¿Cuál es? No hacer preguntas de exploración. Tienes que hacer preguntas de exploración, más cuando es una venta de 1 a 1. No vas a adivinar qué quiere el cliente. Tienes que hacer preguntas para saber qué busca, qué desea, qué quiere. Y de esa manera, tú poder obtener información que vas a procesar y después utilizar a tu favor. Entonces, no hizo preguntas de exploración, que es el tercero. El cuarto es que intentó vender por precio. Es innegable, otro error típico de los vendedores novatos.
Nadie le preguntó si había ofertas. Nadie le pidió un descuento. Y este amigo llega y están en oferta. Ese es un error garrafal. Garrafal. Porque lo que generas en tu cliente es, espérame, ¿por qué están en oferta? ¿No es lo mejor entonces? ¿Qué tienen de malo? ¿Por qué le bajaron el precio? Si es nuevo. Si es, como él dice, de novedad. Entonces, ese es el cuarto error. Trató de vender por precio y es un error bien común. El quinto es que no sabe hacer el manejo de objeciones. En ese pequeño video le dan 2 objeciones y no las sabe manejar. El cliente le pregunta el precio y ni siquiera le dice el precio, le vuelve a repetir que está de promoción o está de oferta, algo así. Y le dice que no es tan bueno, ¿no? Y entonces le dice que es una ganga y no la supo manejar. Tienes que saber cómo manejarlas. Vamos a tener una sesión completa para identificarlas, clasificarlas, desarmarlas y negociarlas. Estos son los 5 errores. Después de hacer un análisis concienzudo de todos sus comentarios, la gran mayoría lo identificó bien. La gran mayoría casi tuvo los 5 correctos. Varios se les escaparon algunos, pero en su mayoría lo identificaron muy bien. Ahora, ¿cuál era el objetivo fundamental de este ejercicio? Es que tú identificaras esos errores para que no los cometas. La pregunta es, ¿ya viste que no los estés cometiendo o los sigues cometiendo? ¿Sigues ofreciendo la promoción y creyendo que con eso te van a comprar? ¿Sigues haciendo un speech rígido sin adaptarlo a tu cliente porque no hiciste preguntas de exploración? Evita los errores. Ahora, les voy a dar el sexto error que todos vimos. Es que no le tumbó los dientes ese hijo de su... al coach que le pegó. Nunca dejes que te traten así, no importa quién sea. Tú vales y mereces respeto, como lo decía el comercial. Entonces, así como yo lo vi hace varios años, a mí también me dieron ganas de tumbarle los dientes al coach. Pero bueno, el día de hoy, básicamente, son los temas que hemos visto. Te voy a enumerar los 10 errores típicos de los vendedores para que no los cometas. Te los voy a leer. Hay en total un compendio como de 43 errores, pero son los 10 más importantes y quiero que tomes nota. El primero es no ir preparado. Si no vas preparado y quieres improvisar y todavía no tienes la suficiente colmillo y calidad, te van a deshacer. El segundo error es seleccionar al cliente incorrecto. Seleccionar al cliente incorrecto implica que quieras hacerle la venta que no debe de ser, que a un transaccional le quieres hacer una venta relacional o que a una venta compleja quieras aplicarle un transaccional o que a una persona que solamente está yendo a ver, tú ya le quieras hacer el cierre. Entonces, implica que sea la persona correcta en el momento correcto a la hora correcta. Entonces, seleccionar al cliente incorrecto es otro error. Tercer error, mala mentalidad. Ya hablamos de la mentalidad. Mucha gente trae una mala mentalidad y se nota, se huele, se siente y por eso lo repelen. Cuarto error, abordar de forma incorrecta al cliente. Tienes que ser cuidadoso, tienes que hacer tu investigación. No se aborda de la misma manera a una mujer casada que a una mujer soltera. No se aborda de la misma manera a un hombre de familia que a un hombre soltero o divorciado. Hay veces que son pequeñas sutilezas. Quinto error, no dominar su lenguaje corporal. Ya hablamos ampliamente de eso. Sexto error, no hacer preguntas de exploración. Eso es fundamental, hay que preguntar para saber y poderlo utilizar. Séptimo error, no adaptar su speech al cliente. Eso es fundamental. Tú tomas la información que obtuviste en base a tus preguntas de exploración y adaptas tu speech a lo que le interesa y desea el cliente. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios para que practiquen esas preguntas de exploración. Octavo error, no hacer manejo de objeciones. El manejo de objeciones es identificar la objeción, clasificar. Hay objeciones reales y objeciones no reales. Hay objeciones que tienes que desarmar y objeciones que tienes que desechar. Hay objeciones que no puedes desarmar y tienes que negociar. Todo ese compendio se llama manejo de objeciones. Noveno error, no realizar el cierre. Cuando tú ya llegas a un punto y el cliente te da las señales de cierre, tú tienes que hacer el cierre. De eso vamos a hablar ampliamente.
Y el 10º es dar descuentos sin que te lo pidan. Y ese lo cometen la mayoría de las personas, hasta yo he caído recientemente con lo de la pandemia. Pero es, no ofrezcas lo que no te piden, porque muchas veces cuando lo haces, en lugar de asegurar la venta, te aseguras pero no venderla. Hasta aquí la sesión del día de hoy. El próximo miércoles vamos a hacer la segunda sesión, el segundo módulo. Ya nos vamos a sumergir en lo que es el proceso de ventas, nos vamos a meter en la prospección, nos vamos a meter en todo lo demás, pero vamos a hablar mucho del tipo de venta. Aquí arrancamos la sección de dudas y preguntas. Les voy a pedir un solo favor. Antes de que me pongan la duda, pónganme qué tipo de venta es la que hacen. Elijan una. Ejemplo, venta transaccional. Mi duda es, porque se van a dar cuenta que la respuesta varía dependiendo el tipo de venta. Entonces, pongan sus dudas. Vamos a responder 10 dudas de ustedes y de ahí después vamos a hacer otra sesión para responder todas las dudas un poco más adelante. Vamos a ver. Venta transaccional. No logré vender por WhatsApp. Unos tips, por favor. WhatsApp es muy frío. Es muy rápido, es muy veloz, le gusta mucho a los clientes, pero tú no tienes nada de retroalimentación. Lo que tienes que lograr hacer en el WhatsApp es poner una comunicación, entablar una comunicación. No tienes que ser tan cerrado, no tienes que ser tan certero, pero tampoco no tienes que alargarlo demasiado porque si no se te desesperan. El precio es el precio, casi siempre te van a preguntar, pum, pero tienes que dar el cebo para traer algo más y entablar una comunicación y entender qué es lo que realmente busca, qué es lo que realmente quiere el cliente. Y te doy un tip, tienes que ser muy paciente, porque cuando haces interacción con WhatsApp, te van a hacer preguntas de cosas que ya tú publicaste. Sé paciente, hace parte del negocio. La gente no le gusta leer. Te va a preguntar 1000 veces, no sé, no me dices qué vendes, pero te van a preguntar, no sé, la talla, te van a preguntar 1000 veces el color, te van a preguntar 1000 veces el precio, pero tienes que ser paciente. Vamos con la siguiente. Bueno, déjenme les digo, esta es de Darwin-Coronel. Vamos con la siguiente. Juan Escobar Reyes 4 transaccional. ¿Y cuál es tu duda, Juan? Ok, Verónica, gracias a ti, Verónica. Jaime Hernández 33. ¿Cuándo la siguiente? Buenísimo. La siguiente es el miércoles. Miércoles, misma hora que hoy. Ahí vamos a estar. Nierfa Salazar. Yo como ubico mi tipo. Gracias por esos tiktokazos, mi hermano.